Continuamos aquí en el pulso de la mañana y en lo personal y para Esquel también en general es un orgullo presentar a quien está con nosotros en vivo. Ya hemos charlado telefónicamente en algún momento, pero no me parece, estoy convencido de que es un punto de inflexión en la cultura no solamente ya esquelense durante mucho tiempo, sino a nivel nacional y es no solamente un orgullo, sino la admiración profunda de tener aquí a Alberto Antonio Romero Betito con nosotros en Radio Nacional. Gracias por venir, ¿Cómo ¿eh? estamos? Bueno, gracias, qué exagerado. No, la verdad, porque son temas que no lo hemos comentado acá, hemos hecho alguna nota que tiene que ver con la trascendencia, no solamente del trabajo que estás realizando. Por el momento vamos a descartar lo de Esquel, que ya lo hemos trabajado y lo vamos a trabajar en un momento. Bueno, Pero sí la trascendencia del laburo que estás realizando allí en Buenos Aires, referido al mundo cultural, artístico propiamente dicho, y vamos a empezar casi de atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, hace muy poco tiempo nos enteramos de la obra seleccionada, Chongo Triste, un Chongo Triste, para el 2020 en el Teatro Cervantes. Va a estar dentro del marco de las obras para el 2020 en el Teatro Cervantes. sí, en Teatro Cervantes. Y una noticia que me dieron hace muy poco. Tremendo. Sí, sí, además una noticia que me dieron hace muy poco, que nada, que la obra iba a formar parte de la programación del año que viene de Cervantes. Eh, no sé, para mí es como, obviamente, una cosa muy elogiosa y un privilegio enorme poder trabajar ahí. Además, va a ser mi primera experiencia de trabajo en el teatro público como director y dramaturgo. Y bueno, la verdad que poder hacerlo en el Teatro Nacional es una maravilla, es el único teatro nacional que tenemos. Pero además está dentro del circuito internacional de teatros. Sí, Ve sí, ahí, sí. yo estoy, hablo y no se me pasa la emoción todavía. Sí, la verdad que no sé, estoy muy contento con esa posibilidad. Es un proyecto en el que tengo que empezar a trabajar igualmente ahora porque uno va como gestionando y armando, qué sé yo, tirando carpetas y viendo posibilidades y de repente, bueno, apareció esto. eh, que además yo hace bastante tiempo que no estaba abocado a hacer teatro, digamos, entonces también es como un reencuentro con algo que a mí, que es como mi casa. ¿Te habías separado por alguna cuestión en particular del mundo teatral o porque tenías tanto trabajo en otras áreas que te Y estaba demandaban? haciendo más obra visual, Claro. estaba como más ocupado con eso y con la gestión, que la gestión lleva muchísimo tiempo, entonces, y la editorial, como bueno, con Julieta Masachese, que es la directora, que es de acá de Esquel. Eh, entonces, medio que todas esas cuestiones me habían... Y también ciertas coyunturas también que hacen posible o no trabajar, ¿viste? Ujú. El teatro demanda como algunas condiciones de producción que para mí no estaban dadas, entonces me parece que venía un poco por ahí. Me había sostenido en el teatro escribiendo, ¿viste? Pero bueno, la escritura es como una cosa muy solipsista, que está como escondido en un lugar donde nadie se entera. Como que no pasa nada más que para uno con la escritura. Entonces estaba medio en esa. Pero bueno, siempre en el ejercicio de la gestión, de qué sé yo, armar proyectos, ver qué pasa, los iba moviendo. Pero bueno, si esto de Cervantes, la verdad que me agarró como tan sorpresa, digamos. Sí, lo levantaron muchísimos medios de comunicación Sí. también y quería preguntarte esto, ¿no? Esta obra, esta concepción que la plasmaste en la dramaturgia, más allá de uno puede tener alguna referencia en el título, pero me gustaría que nos cuentes de qué se trata, Sí. Betito. Bueno, la obra, además es mi primera obra que no habla eh, explícitamente de Esquel, digamos, ¿no? Como mi obra como hay una obsesión con el sur, obviamente. Esta es mi primera obra que se desprende de esa temática, entonces también es como toda una novedad para mí. Pero es básicamente una obra sobre tres escritores que se encuentran en una habitación de hotel. Eh, a ver, la obra trata sobre un escritor conocido en esta ficción que va a presentar su libro a una ciudad, Ujú. a Mendoza, lo que dice el texto, vamos a ver qué onda. Y está en un hotel y se ha ido al hotel con un amante que tiene, que es un adolescente. Es un tipo que tiene como su familia, como lo que en el mundo gay llamamos un tapado. Este, Está para hacer un comentario, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no voy a hacer eso. Como un tipo, un tapado, que Ujú. va con este pibe y buscan a alguien para hacer un trío Ujú. y encuentran a un poeta que está como interviniendo con poesía, un chat sexual y lo invitan a venir. El poeta es como una especie de linchera y la obra es como nada, la triangulación de ese deseo, ¿no? Como el escritor famoso, el taxi boy que quiere ser escritor y un linchera que escribe y que es admirador de este tipo.
Hay que ponerla arriba del Sí, escenario esa sí, obra, ¿eh? es un melodrama muy arriba, es como muy exagerada también. Eh, es medio como volver a un lenguaje más dramático dentro de lo que yo venía haciendo, que por ahí estaba como más cerca, como mis obras se parecían más a recitales de rock o se parecían más como a otra cosa, y esto es como más volver como a un teatro de situación, a un teatro de actuación que me interesa también, y tomar posición en esas discusiones que se dan, bueno, en relación a como si es posible construir un teatro dramático contemporáneo o no, ese tipo de cuestiones. Y la obra la estoy trabajando con un artista sanjuanino, Alfredo Dufour. Yo por lo general trabajo mis obras con artistas visuales, no trabajo con escenógrafos, ni trato de correrme un poco de esa lógica, no me interesa mucho. Eh, entonces la idea siempre es que las obras puedan ser también como unas instalaciones que puedan ser vistas como una exhibición también, ¿no? De artes visuales. Paso rápidamente, ahora seguimos cronológicamente, de adelante hacia atrás, que tiene que ver con, creo ya lo charlamos o te hicimos una nota, me parece, aquí en Radio Nacional, pero me gustaría reforzarla con el tema de la beca de creación en artes visuales 2019 por el Fondo Nacional de las Artes. Me gustaría reforzar nuevamente cómo se dio esta presentación, esta forma de llevar adelante a través del Fondo Nacional de las Artes. Sí, bueno, este año sí estuvo eso, y también lo del Salón El Castañino también, que pasó hace poco, que es el Salón Nacional de Rosario de Artes Visuales. Yo vengo trabajando hace un tiempo en obra más visual, vinculada como fundamentalmente como a los límites entre el arte y la artesanía, y recuperar como cierta información más familiar que me empezó a interesar de repente, o no de repente, pero que sí fue como un proceso en el que encontré una forma de poder vincularme con eso que me interesaba, que son prácticas que en mi cotidiano han estado como muy incorporadas. Yo vengo de una familia donde son todos artesanos, digamos, básicamente. Y siempre me pregunté mucho como, bueno, qué hacer con eso que estaba ahí, que me parece, no sé, en un momento me empezó a parecer mucho más interesante ocuparme de lo que tenía cerca que de crear sobre la nada, ¿viste? Como... ¿Y no puede ser muy complejo también eso? Bueno, sí. ¿No? Pero bueno, estoy encontrando como formas de trabajar. Uno de los formatos que encontré para elaborar fue la colaboración, es decir, como los trabajos que hago son coautorías con miembros de mi familia. Susi aparece ahí. Bueno, sí. Bueno, y por ejemplo lo que pasó ahí con mi mamá fue bastante revelador porque en principio yo la llamé, como no sé, como puede llamar cualquier hijo a la madre para que lo ayude con algo, en plan, mirá, quiero hacer una pieza en crochet, yo con el crochet, si bien tejo crochet, estas dimensiones no las manejo, esto no lo sé hacer, vos me podés ayudar. Me empezó a ayudar, y en ese proceso, por la distancia, etcétera, yo me di cuenta de que ella estaba empezando a tomar decisiones sobre la pieza, lógicamente. ¿Generó una tensión en eso cuando te diste cuenta que estaban...? No, para nada. ¿Fluyó? No, para nada. Sí, fluyó, porque además son decisiones muy inteligentes y que también traían como de una forma más... mucho más franca eso que a mí me interesaba, no sé. Entonces dije, bueno, me parece que podríamos pensar en una... Se lo planteé, dije, bueno, me parece que podríamos pensar una coautoría. Además, para mí mi mamá es como muy una artista, digamos. Una referencia. Sí, y bueno, nada, por los modelos de mujer de ese momento, etcétera, 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 hay un montón de cuestiones que obviamente por ahí no terminaron como de armársele, pero tiene una sensibilidad artística muy interesante, es interesante hablar con ella de arte, es interesante lo que ella mira, por ejemplo, cuando viene a la galería, bueno, más allá de eso, entonces empezamos a trabajar en colaboración, y a partir de ahí hicimos, llevamos como 3 piezas trabajadas en colaboración. Una de esas fue Arte Va, y ganamos un premio, y bueno, ahora otra está en un museo, en Rosario, que es donde nació mi mamá. Entonces hay algo ahí, ¿viste? Donde me parece que a los dos nos hace bien, que nos permite también pensar nuestro vínculo y acercarnos de otro lugar. Y por otro lado, no sé, digamos, como hay un interés de ella, evidentemente, porque está entusiasmada y porque sigue laburando por el mundo del arte y por laburar ahí que lo posibilita, qué sé yo, estaba mi mamá ahí en Arte Va dando vueltas y ganó un premio, ¿entendés? La señora. Genial. Yo voy a dar un salto y voy a esquivar una cuestión, una temática, ¿no? Que tiene que ver con la gestión, que es una parte muy fuerte la que está realizando ahí. Voy a dejar de lado el tema de la editorial en Radavis, porque lo charlamos en algún momento con Juli aquí.
Pero pensar que tenemos un esquelense que está en Buenos Aires rompiéndola con la galería, ¿no? Como curador, ¿está bien? Puedo decir también, hay Sí, parte de curaduría ahí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo llegás a plantearte esta idea de tener una galería de arte? Uno puede decir, bueno, arranco acá en Esquel, que es complejo, es difícil, etcétera. Pero sabemos la connotación que tiene en Buenos Aires, una capital cultural enorme, y meterte de lleno con ese proyecto. Sí. ¿Cómo? Bueno, con Martín Fernández, que es mi pareja, mi marido, vamos a decir, me gusta decirle marido. El A, ese típico, vamos a poner el A esquelense. Le mandamos un saludo grande si está escuchando. Sí, con el marido, con Martín. Martín es artista visual, y nada, somos novios desde que tenemos 20 años, de 80.000 años. Este año cumplimos 10 años juntos. Y siempre hubo como mucho interés en trabajar juntos, o como una energía que se nos armaba ahí, que nos interesaba, que nos parecía vital, que por un montón de cosas. Que revitalizaba los vínculos. Siempre hablo de los vínculos, pero porque para mí el arte daba más de eso que otra cosa, en realidad. Y veníamos como haciendo pruebas, él laburando en mis obras como escenógrafo, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, no se terminaba de armar nunca lo que estábamos buscando. Y apareció, la verdad que fue todo un accidente, o sea, apareció un espacio que yo empecé a usar como mi estudio, era un sótano ¿En enorme, qué lugar? en Constitución. En Constitución. Por eso la galería se llama Constitución. Era un sótano gigante que yo usaba como mi estudio. Yo tenía todo el tiempo la sensación de que ese espacio estaba un poco desaprovechado, pues yo además agarro laburos formales como cualquier persona, digamos, o sea, no tenía tiempo para estar todo el tiempo ahí, era raro, viste, como un lugar que estoy usando un par de veces por semana. Bueno, en fin, funcionó un par de meses con esa dinámica, todo el tiempo con esa sensación, los dos con esa sensación, viste, Martín se venía, no sé, a trabajar ahí, lo usaba de taller, como tratábamos de habitarlo. Y en un momento yo me fui a México a laburar, a hacer una residencia, el espacio quedó vacío. Antes de eso hicimos una muestra, eso fue. Yo estaba terminando CIA, que es el Centro de Investigaciones Artísticas, que es un programa para artistas que dura un año. Yo ese año lo estaba haciendo, entonces cuando termina CIA por situaciones de coyuntura, etcétera, estaba en un departamento, entonces no tenían dónde exhibir. Yo dije, bueno, mostremos en el sótano. Y fue muy revelador, porque el espacio como espacio de exhibición era divino. Estaba bárbaro. Entonces nos quedó picando ahí, yo me fui a México y laburando desde allá, se nos ocurrió hacer la primera muestra, que era un proyecto mío en paralelo, iba a hacer una muestra en Buenos Aires y yo iba a gestionar en paralelo una muestra en México. Entonces Martín laburó para la muestra ahí, en Buenos Aires, y medio que empezó así como un juego, ¿viste? Cuando yo empecé a gestionar lo de México, vimos la necesidad, como en México la lógica es mucho más institucional siempre. Ya. Entonces había instituciones imbrincadas, etcétera, etcétera, y como que se nos armó medio la necesidad de presentarnos también de una forma más institucional. Bueno, somos esto, qué sé yo, y fue donde apareció el nombre, el logo, pero fue una decisión como, bueno, che, no podemos venir y decir que hay que ir con algo un poco más armado. Claro, los mexicanos no van a entender un poco esta dinámica de que por ahí acá es más común, ¿entendés? Como, bueno, somos tres pibes que tocamos la guitarra y armamos no sé qué. No funcionaba tan así allá. Entonces medio que ahí dije, bueno, no, ¿cómo nos llamamos? ¿Qué somos? Y le pusimos galería. Pero bueno, en ese momento nosotros todavía no comercializábamos obra, o sea, había un montón de cuestiones propias del trabajo de galerista que no hacíamos. Hicimos esta cuestión en México en febrero, que nos salió bárbaro porque la embajada nos avaló, Martín pudo viajar a México. Bueno, fue una experiencia re interesante, que el eje de la muestra era arte contemporáneo argentino joven. Y trabajamos justamente pensando cómo el arte, cómo las condiciones de producción modulan lenguajes artísticos, o sea, cómo producen un tipo de lenguaje específico, y qué es lo que hace a la escena de Buenos Aires como una escena tan particular dentro del mundo del arte contemporáneo, no sé, global, o de lo que nosotros conocemos, o de Occidente en realidad, porque uno habla de cosas que después... pero bueno, yo veo que la escena de Buenos Aires es como muy vital y muy singular en los lenguajes que produce, ¿no? En el tipo de materialidades, y nosotros teníamos una tesis que es que eso tenía que ver con determinadas condiciones de producción, con que somos un país pobre, con un montón de cosas. Con una clase media muy grande que posibilita que gente como yo, un hijo de una maestra, pueda ser artista, bueno, etcétera, que en otros lugares no sucede. Y así arrancamos, y cuando volvimos acá en marzo ya armamos una programación, empezamos a tener una lógica más fuerte de galería, a representar artistas, empezamos a seleccionar con quienes queríamos trabajar, empezamos con un equipo chico de artistas que ahora se ha ampliado a 9, incluyéndonos a nosotros. Y bueno, este año
durante Arteba, o sea, después de Arteba nos mudamos a La Boca, y ahora estamos en Caminito. Con la galería se mudaron a ese lugar. ¿Cómo es el proceso? Digo, porque uno, y Nos sobre todo cómo echaron del arranca. lugar Ah, ok. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Entonces fue un poco más suave, digo. Nos echaron, nos tuvimos que ir del lugar anterior. Que habían tenido una raíz ahí también, ¿no? Claro, sí, viste, y el proyecto era interesante también que el proyecto no estaba en ninguno de los circuitos del arte, estaba en Constitución, eso era medio raro, le daba mucha particularidad al proyecto y además había como no sé, yo siento que también la escena fue muy generosa en términos de contener a un grupo de pibes que se estaba mandando en un contexto del desastre a montar un proyecto. Entonces, los proyectos, no sé, el nuestro y otros proyectos que surgieron ahí, que son poquitos, como 2 o 3 galerías las que surgimos en estos 4 años, desgraciadamente, y muchas las que cerraron, fueron muy empujados por la escena en Buenos Aires, ¿viste? Como mucha gente que, nada, los artistas, los coleccionistas, etcétera, como muy estando ahí en plan, che, bueno, estos pibes están haciendo esta apuesta. Y bueno, al principio de año nos sacaron de este lugar por un montón de cuestiones y empezamos a buscar espacio. Era todo un desastre porque además nos echan un mes antes de Arteba. No, tremendo. No lo puedo creer. Disculpame que te haga un paréntesis, porque Sí. van a escuchar muchos, se están escuchando y algunos que están en Buenos Aires cuando repliquen el video. ¿La dirección o el lugar para encontrar la galería en La Boca? Es del Valle Iberlucea 1140. Es Caminito. Caminito. O sea, estamos a una cuadra de proa. Sí, la verdad que el lugar es buenísimo. Y apareció medio como un milagro. Es una casa antigua, estilo genovés, muy grande. Nosotros vivimos en la casa. O sea, el formato de la galería a partir de este año es lo que allá se llama el home gallery, o sea, una galería casa, básicamente. Entonces tenemos las salas centrales, que son 2 salas grandes donde se hacen las exhibiciones propiamente dichas, y después la cocina, nuestra habitación, los vestidores, que son trastiendas donde tenemos obra de artistas de la galería y de artistas de afuera de la galería, que gestionamos, digamos. Entonces, como que la dinámica es muy hogareña, digamos. O sea, vos vas a mi habitación y hay, no sé, obras arriba de la cama, hay obras por todas las paredes, te encontrás como medio con esa situación. En nuestra tele, en la que vemos Netflix, hay videos de otros artistas, ¿viste? Como, entonces es como una cuestión de habitabilidad ahí del espacio. Las terrazas están abiertas para que vos estés ahí, el lugar tiene varias terrazas, medio de esa dinámica. Beto, estamos cerrando esta primera charla, seguramente te vamos a estar molestando cuando vengas aquí. Déjame golpear la puerta ahí del Consejo Deliberante de Esquel. ¿Para cuándo viene una declaración de, por lo menos, interés municipal a un artista, a un trabajador enorme que tenemos aquí? Y ojalá, esto lo digo de envidioso siempre, como se lo digo a Juli, ojalá en algún momento determinado, tienen mucho trabajo junto a Martín, ustedes junto a Julieta también en la editorial, Esquel, Treveri en la región cuente con este impulso que le dan ustedes a las culturas, innovando y también trabajando formalmente por eso, ¿no? Sí. Porque transpiran la camiseta todo el tiempo ustedes. Sí. Ojalá que sí. La verdad que está bueno. Yo cada vez que vengo veo igual como la escena creciendo y como me parece que hay como una energía que está buena. Y sí, nos encantaría. Uno siempre tiene como la idea de en algún momento poder, no sé, devolver algo acá, porque también este es como tu caldo de cultivo, ¿viste? Como vos volvés acá y entendés un poco todo. Así que ojalá. Muchas Beto, gracias. admiración y el afecto de siempre, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación.